Estamos de vuelta en Buenos Aires Cosmopolita, ya son las 13 horas y 7 minutos de la tarde en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @.0.me y @BACosmopolita. Muy bien, ya tengo acá a mi primera invitada de la tarde de hoy, ella es Vanessa Spera, bienvenida. Invitación. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hoy, chica, nos tocó un sábado, estos cambios de clima Sí. nos tienen loco a lo que vimos en Buenos Aires. Sí, no, pero mejor, Mejor, porque estos últimos días el calor fue Sí. tremendo. No, deja. No, demasiado. Aprovechemos el fresquito del sábado de hoy. Bueno, Vanessa es parte del elenco, es actriz de la obra Noches Blancas, que se va a presentar en el Centro Cultural Rojas. Sí. Correcto. Vamos a empezar por lo obvio. Ayer era el estreno y por fallas eléctricas, porque se cortó la luz, no pudieron hacer el estreno. Dime qué pasó, cómo lo vivieron. No, y porque estuvimos así, el jueves teníamos como un ensayo técnico también. Sí. Y hubo un tema también con el tema de la luz. Y bueno, y el viernes estábamos ahí todos con la expectativa, pero bueno, llegó uno de los compañeros más temprano, a eso de las 5:30, y no había luz. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? Claro, ¿la función a qué hora era? A las 9. Bueno. Pero bueno, 4:30 llegó, re temprano. Pero bueno, el tema es avisarle a la gente, que mucha gente por ahí se mueve de lejos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, y todas las expectativas, los nervios, todo. Pero bueno, nada, era algo que excedía también al Rojas, ¿viste? Una Obvio. cuestión de... Así que nada, bueno, dijimos, listo, nos vamos a tomar una cerveza porque... Yo digo por la emoción, la Sí. adrenalina que siempre circula en un Sí. estreno. Sí, tal bueno, cual. es un bajón, ¿no? De estar ahí preparado y no poder hacer el Sí. estreno ese día. Pero bueno, van a tener ¿cuántas funciones tienen programadas? 4. 4 sí. funciones. ¿Esta se va a reponer? ¿No lo saben todavía? Claro, creemos que se va a reponer para el primer viernes de abril. Sí. O jueves, no se sabe todavía. Pero bueno, en adelante tenemos los 3 viernes de marzo. Los 3 viernes de marzo, perfecto. Sí. Bueno, vamos a ir contándole a la gente de qué se trata esta obra. Es una adaptación de Noches Blancas, la novela de Fyodor Dostoyevsky. Y lo primero que me interesaba saber, por supuesto, bueno, como anoche iba a ser el estreno, yo no he visto el espectáculo. Lo primero que me interesa saber es cuál es la adaptación que hacen de la novela, de un texto narrativo, a dramaturgia. Claro. Bueno, es un texto que la adaptación la hizo Leo. Leo Di Napoli. Sí, Leo Di Napoli, que es el director. Como es un cuento, es muy literario. Entonces, claro, hay un montón de cuestiones que también a nosotros nos pasaba como actores, como actrices, para llevar la escena. La cuestión de que sea tan literario nos complicaba un poco las acciones también. Y bueno, él hizo un trabajo de adaptación que después fue como modificando también en el tiempo y a medida que íbamos transcurriendo los ensayos. Él la obra la hizo igual hace 10 años atrás, más o menos. Ya se puso en escena. Sí, él la había hecho con otros actores y después decidió volver a reponerla. Esto lo hablamos en el 2019. Nosotros habíamos hecho una obra con él también que se llamaba Ivonne, Princesa de Borgoña, también con Fidel, que es mi compañero que actúa conmigo también, actor. Fidel Araujo, y habíamos charlado de la idea de hacer otra vez Noches Blancas. O sea, él la quería volver a reponer. Esto fue en el 2019, luego pues pandemia, así que se dilató todo, empezamos de a poquito a ensayar y bueno, él fue también, a medida que iban pasando los ensayos, adaptando un poco más también el texto, los diálogos, pero sí, fue complejo porque al ser un cuento, está la novela, está también la película, que es muy linda. Claro, ya ahí hay un antecedente de poner en diálogos y en acciones de intérpretes un texto que es originalmente narrativo, es muy complejo. Sí. Porque es lo que estás diciendo, la traducción a acciones o a diálogos que en la prosa de Dostoyevsky no están con esas acciones, ¿viste? Tal cual.
y poder lograr traducir lo que se quiso decir o lo que se quiere... Lo que se quiere contar. Claro, lo que se quiere contar también, viste, eso es algo bastante difícil, como realmente interpretar, porque bueno, ahí está también lo complejo cuando se traduce una obra. Sí. Y son distintos niveles de traducción, es decir, la traducción del idioma primero, sí, tal cual. pero la traducción al código teatral. Tal cual, sí. Vamos entonces a contarle al público cuál es el argumento de esta obra que deriva de lo que contaba la novela originalmente, ¿no? Es la historia de un chico, un soñador. Claro, es el soñador que... El soñador viene a representar un poco, es como a través de él el autor habla también. Tiene muchas partes como muy, muy profundas, muy emotivas. También es muy contemporánea porque son diálogos y son textos que a uno nos interpela porque nos sucede. Habla de la soledad, del desencuentro, del amor, de la vejez, del paso del tiempo también, de los sueños, de lo que uno sueña, de lo que uno cree. Y en estas noches blancas que suceden, el soñador conoce a Nastenka y empiezan cada uno con sus soledades y sus conflictos a tener como una convivencia en esas noches que transcurren. También un poco como acompañándose en esas soledades. Y bueno, empieza como a suceder un camino, cada uno con sus conflictos propios. Son 4 noches. Son 4 noches, sí. Y bueno, y después hay diálogos justamente de esto, del desencuentro, del desamor, de lo que sueñan ellos, o lo que soñaron y ya sucedió y no les pasó. Y no les ocurre. Nastenka es muy joven, entonces todas esas cosas que el soñador, como es más grande, le cuenta de la vida, la asusta, porque ella, como es tan joven, está todavía esperanzada, cree en un montón de cosas que el soñador le dice, mira, esto no va a pasar. Es color de rosa. O sea, esto no va a suceder, mírame a mí. O las probabilidades de que esto ocurran. Claro, sí. Son reducidas. Mira, el título de Noches Blancas da cuenta de un fenómeno en San Petersburgo, en donde los atardeceres son eternos. Claro. O sea, el sol no termina de ponerse y entonces en horas nocturnas todavía claro. hay luz. ¿En qué se parece el contexto, que ahí está basado en San Petersburgo, con Buenos Aires? Difícil. Nada. El contexto... Porque ahora estamos teniendo unas noches de mucho calor. Y nosotros tenemos un vestuario además de saco y trajecito. Claro, entonces la propuesta es rusa. Sí, un poco sí. La propuesta es rusa. Sí. ¿A qué apunta la pregunta del contexto? Porque por lo menos acá, hablando de las soledades de estos personajes, estas nuevas generaciones, viste que a partir de que, bueno, comenzamos a ver el amor con otros ojos y empezamos a desarrollar críticas al concepto del amor romántico, siento que en estas últimas dos generaciones ha avanzado mucho la soledad como decisión, o no sé si realmente una decisión consciente o es resultado de esa crítica al amor romántico. ¿Cómo dialoga la soledad de esos personajes con estas generaciones de ahora? Y pasa que al ser, es como, viste, esos textos y esos diálogos que no caducan porque nos siguen pasando desde otro lado y desde otro panorama, pero nos interpelan. Yo creo que lo que pasa ahora también, como todo lleva un proceso largo, entonces tal vez hay una situación de miedo, ¿no? Como además que sucede esta situación de redes, ¿no? Todo el tiempo estamos conectados muchísimo por el celular, por, las redes sociales, eso Tanto también. Que nuestra vida efectivamente pasa en un porcentaje por las redes. Claro. Entonces, el encuentro es muy complejo. Yo tengo 38 y a la gente de mi generación le cuesta muchísimo la aplicación de citas. Como que no se encuentran, no se entienden. O sea,
Por eso Sí, se a mí me empezó a cuesta, lo debo generar, admitir. ¿viste? Como, por eso se empezaron a generar algunos espacios de encuentros de citas como una aplicación, pero en un lugar físico. Porque es como difícil esto de poder conectar con el otro, bueno, entregarse al otro, ¿no? También uno va creciendo y empieza a reservarse, ¿no? Esto le digo, esto no, o sea, la desconfianza. Claro, porque me parece que ese cuidado extremo del yo nos ha alejado. Sí, pone como una barrera, ¿viste? Entonces, ¿hasta qué punto yo me quiero enganchar? Tengo miedo, hasta ahí doy, o no, ya no. También hay una cosa de lo inmediato y eso es muy tremendo. Y en todos los aspectos. O sea, lo inmediato no funciona, se descarta, se va a otra cosa. Eso es complejo también, porque no hay manera de construir, sino. Porque le huimos al dolor. Sí, obviamente que todos estos movimientos que vinieron sucediendo nos abrió los ojos de un montón de cosas, nos falta un montón de recorrido más. Hoy justamente es el 8M. Claro. Nos falta muchísimo más. Pero yo siento que por lo menos, tanto a todas las personas, no por hablar de un sector. Sí, sí. Pero sí creo que es un proceso que va a ser largo y ahí tenemos retrocesos, avances y bueno, pasos para adelante y pasos para atrás y estamos en el medio, a veces paralizados también y no sabiendo muy bien qué hacer, pero bueno, también está bueno poder apostar. Hay una cosa del... Tomar riesgos. Claro, de que Nastenka, por ser más joven, ella es como que tiene todas las emociones más a flor de piel. El ímpetu del niño, claro, que no le tiene miedo a caerse porque no se ha caído. Claro, es todo ebullición. Y el soñador está en eso que Nastenka ¿no? Es lo que él siempre soñó también. Y también es un personaje muy particular, porque es como que el autor en él se refleja también, habla a través del soñador. Así de sus que temores, de sus anhelos. Y de lo que pensaría de esos temas también. Y de estas cuestiones que nos atraviesan a todos un poco. Los deseos, lo que uno se animó, lo que no, el paso de los años. Lo que estoy dispuesto a hacer. Claro. Mira, hablábamos al inicio de distintas traducciones, ¿no? De la traducción del texto original al idioma, luego de la traducción de un texto narrativo a dramaturgia, a teatro. Y hay otros niveles también, por ejemplo, en lo estético. Sí. ¿Por dónde va la propuesta estética de esta obra? Que en particular hay como un concepto. Sí, está como enfocado por varios lugares. Tienen la propuesta de luces, que la lleva a cabo Mateo, que hizo un trabajo con Leo en conjunto muy bueno. Y después están el mapping, que se proyecta, que hay unas imágenes que se proyectan y que sobre dialogan con nosotros, claro, sobre la luna. Y todo el tiempo están dialogando con nosotros, sin que nosotros tengamos la necesidad de dirigirnos hacia la luna y demás, pero todo el tiempo está sucediendo. Y también la música. La música es un factor también muy importante, porque es como que crea, lo que siempre dice Leo, que es el director, es que él quería contar un cuento para adultos. Entonces es como introducir al espectador en ese cuentito, como todo armado con las luces, con el diseño. ¿Y es música original? Sí. ¿Para la obra? Es música original para la obra, sí. Leo siempre suele trabajar con un músico, ahora no recuerdo exacto el nombre. Ya no los va a decir porque me parece que por ahí llegó. Ah, genial. Pero... Por ahí pero sí, es original para la obra. Sí. Bien. Y también en Ivonne habíamos trabajado con él, él había hecho la música también. Compositor, bienvenido. Sí, Aquí está llegando al estudio Leo Di Napoli. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos hablando justo, Leo, sobre la propuesta de la puesta en escena. Desde el punto de vista estético, ¿no? Como de dónde vienen, cuál es el criterio. Ponete los auriculares así te puedes monitorear.
¿de dónde vienen o cuáles son los criterios para la elección estética de la música, del mapping, de esta especie de maqueta que se construye como escenografía para la historia de estos dos personajes? Sí, un poquito cuando leí este cuento... Pégate un cachito al micrófono. Ahí. ¿Que me acerque? Perfecto, sí. Que cuando leí este cuento, o novela corta, como se le quiera llamar, hace muchos años, yo siempre imaginé contar esta historia como si fuera justamente eso, un cuento que se generara en el imaginario del espectador. Estoy medio agitado sí, porque cansado, venía por Córdoba. venía corriendo, pobre. Estaba todo cortado por todos lados. Claro, por lo menos agradecemos que hoy, lo hablamos al inicio, cambió el clima drásticamente y no tenemos el calor a full. Tremendo. Tranqui, llega. Entonces, bueno, respiro, me organizo. Bueno, es como pasar las páginas de un cuento. Okay. La idea de esa maqueta del código de actuación de la obra tiene un poquito que ver con eso. Y lo hablábamos mucho con Vanessa y con Fidel Araujo. El código de actuación de la obra también está en un lugar que tiene que ver con el realismo, pero va un poquito más allá. Es como un realismo mágico. Hay como algo que está un poquito exacerbado. Bien. Mis puestas en escena generalmente nunca son del todo naturalistas. Siempre hay algo que está un poquitito corrido. Un poquito corrido, el realismo. ¿no? Está bien. Y no sé si respondí exactamente a tu pregunta. O por ejemplo, siendo un poco más específicos, el criterio para seleccionar la música. La música... para la composición musical, ¿quién la hizo? Sí. Carlos Vélez compuso el leitmotiv original de la obra, que es música original compuesta para Noches Blancas. Y bueno, él se inspiró en música rusa para componerla. Es muy lindo, muy lindo. Yo la escuché por primera vez con ellos y fue emocionante porque... Ocurre ese momento mágico del escalofrío al escuchar la música después de estar ensayando. Totalmente. Sobre todo cuando tenés un espectáculo y cada pieza y cada cosa que vas armando empezás a construir una poética. Y decís, bueno, se está empezando... Toma cuerpo. Claro, está empezando a tomar cuerpo y esta idea que nació de una lectura mía de cuando era prácticamente un adolescente, se fue convirtiendo en un proyecto de hoy en día, que ya soy un hombre mayor. Un adulto contemporáneo, un hombre mayor no. Claro, Un adulto contemporáneo. No exageremos porque entonces perdemos los tres. Mire, hablaba con Vanessa respecto a comparar el contexto de San Petersburgo, donde ocurre originalmente la historia del libro, y Buenos Aires. ¿En qué coincidencias pueden haber entre esos dos ambientes en torno a las historias de estos personajes? Y bueno, es una pregunta muy compleja, muy, muy difícil de responder. Primero porque nunca estuve en San Petersburgo. Claro. O sea que... Pero bueno, ahí lo contaba en la ficción, en lo que dice el libro. Lo que sé de la ciudad y lo que investigué de la ciudad, porque uno tiene que averiguar el contexto, ¿no? Es, bueno, por empezar, ¿qué son las Noches Blancas? Las Noches Blancas es un fenómeno que se produce en San Petersburgo, que tiene que ver con el solsticio de verano. De verano, claro, se extienden el atardecer. Exacto, y es como que nunca termina de ser de noche. Es como... Y es un momento para ellos como muy festivo. Y donde en la ciudad hay mucho arte, las parejas salen, ¿no? O sea, es un momento de encuentro. Ahora, entre San Petersburgo y Buenos Aires, ¿qué te podría decir? Como clima o como lugar para que dos personajes como estos se puedan encontrar. ¿Puede ocurrir esta historia acá en Buenos Aires? El punto tiene que ver con algo que va más allá del lugar donde pasa la historia, ¿no? Que tiene que ver con la soledad.
ellos se encuentran desde un lugar que tiene que ver con la soledad. Cada uno de ellos está solo. El personaje del soñador y Nastenka, que está esperando a su prometido, el cual le dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo y volver después de un año para encontrarla en un muelle de la ciudad, pero ese tiempo ya ha transcurrido. Ya pasó. Y ella todavía lo sigue esperando y en la espera desespera, como Vanessa. En la tarde. Miren, chicos, bueno, tengo que cerrar la entrevista porque ya vieron que el tiempo en radio es tirano. Vamos a recordar cuándo van a estar, en dónde, para que la gente pueda asistir a las funciones. Todos los viernes de marzo. A las 21 horas. A las 21 horas en el Centro Cultural Rojas, en la Sala Cancha. Un agradecimiento especial a Daniela Zatara del Rojas, a toda la gente de producción del Rojas, y le quiero mandar un agradecimiento especial a Bárbara Strauss, que fue la que también me consiguió hizo el puente ahí esta entrevista y bueno, le mando un beso grande y feliz día a todas las mujeres, aunque es un día para recordar que no es para mandar rosas, sino que es para recordar que se cometió. Y seguimos en una sociedad todavía desigual. Un día de lucha, sí. Es un día de lucha, ¿no? Para las mujeres. Así, bueno, y una cosita sí, es que en el equipo nosotros somos varios, así que estaría bueno si los querés nombrar a todos. Nombre. Así la dejo hablar. ¿Quién lo dice? Bueno, a Mateo, que te comentaba En la que iluminación. está en la iluminación. Bueno, Fidel Araujo es mi compañero que no pudo venir porque trabajaba. Después tenemos a Sofía en la asistencia de dirección, Andy Vega, que está haciendo la producción ejecutiva también, y Victoria, que también está ayudando en la producción. Nayeli está en maquillaje, o sea, es un grupo muy grande. Jenny, que es la asistente de vestuario, que se encargó de todo y cada detalle. Es la vestuarista, también. Jenny. Es la vestuarista, perdón. Hace tanto trabajo que es vestuarista y asistente a la vez. Hace todo. Lleva, trae, nos trae galletitas, todo. Y bueno, nada de esto. Es un grupo muy grande y que la verdad que si no es imposible. Es que el teatro se tiene que hacer en colectivo. Que se haga. Sí, tal cual. Es Sí, difícil hacerlo, imposible es un hacerlo colectivo. solo. Sí. Sí, tal cual. Bueno, chicos, gracias. Bueno, muchísimas gracias gracias por venir. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Buenos Aires Cosmopolita.